Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy vamos a recuperar una sección que hacía bastante tiempo que no hacía, y la verdad es que es una sección que me motiva mucho porque me sirve no solo para darle un tiento a recomendaciones que hacen mis suscriptores habitualmente por privado, por mis redes sociales que os recomiendo seguir, sino porque también me da las vibras de sentirme un poco como Gandalf, porque sabéis que Gandalf tenía esa famosa frase que decía que un mago nunca llega ni tarde ni pronto, sino que llega cuando se lo propone. Y eso mismo es lo que hago con muchas series de esta sección, que a lo mejor ya mucha gente ha oído hablar de ellas, ya mucha gente las tiene más que coleccionadas, o que directamente a lo mejor ya están tan publicadas o tan avanzadas que ponerme al día me va a ser bastante complicado, pero bueno, yo siempre hago mi mejor esfuerzo y son pequeñas joyas que creo que hay que rescatar un poco, porque a lo mejor quizás tanta gente no hable de ellas, pero para mí os pueda causar primeramente unas primeras impresiones de lo que me están pareciendo hasta la fecha. Evidentemente queda mucho trecho para que me ponga al día con ellas, pero bueno, gente, esto es como, por así decirlo, la opinión de un novato respecto a vosotros que sois los expertos en ellas. Y la verdad, gente, es que uno de los propósitos que me he marcado para este 2026 es leer un género de manga que la verdad es que lo he cogido muchas veces con pinzas y no me han entrado en demasiados, y la verdad es que siento de que es un mercado muy chulo al que debería darle más oportunidades, que es el Spokon. Porque a día de hoy hay grandes obras de Spokon y una de mis cosas o mis metas para este 2026 es intentar tener una batería chula de Spokons en mi colección, o al menos una para representar cada uno de los deportes o la mayoría de deportes que se practican habitualmente en el mundo. Por ejemplo, algunas cosas que hay en mi colección es, por ejemplo, Yawara de Naoki Urasawa, que por supuesto es de judo. Tengo también, por supuesto, la incombustible Aishir 21, a la cual le dediqué un vídeo, o sea, de que ya me estáis viendo ese vídeo, porque Aishir 21 es un pedazo de Spokon como la copa de un pino. Slam Dunk también la tengo a punto de acabar, y por supuesto, cuando la termine voy a hacer un vídeo especial de por qué deberías leer Slam Dunk, porque me parece uno de los mejores Spokones del mundo, etcétera, etcétera, porque ahora sí me tengo que poner a contar todos los Spokons que tengo a lo mejor en mi colección. A lo mejor no me acuerdo de todos, pero bueno, me tendría que poner las pies con ello. En fin, a lo que iba. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me di cuenta de que en mi colección aún faltaba un deporte básico, o sea, el rey de los deportes, siendo el fútbol, o soccer, como queréis llamarlo. Y no tenía nada, y la verdad es que cuando me puse a rebuscar entre un poco todo lo que había de fútbol en lo que tenemos licenciado en el manga, la verdad es que tenía, pues claro, opciones clásicas como por ejemplo Captain Tsubasa o Blue Lock, y sinceramente ninguna de las dos me acababa de convencer. Captain Tsubasa evidentemente formó un papel clave en mi juventud, pero a día de hoy siento que ha envejecido un poquitillo mal para según qué cosas, y a lo mejor ciertas cosas me las tomo un poquitillo más a risa. Quizás algún día haga un vídeo explicando por qué Captain Tsubasa creo que ha trascendido a lo que sería el mundo del meme, más que a lo mejor tomármela en serio. Evidentemente no estoy justificando que odie Captain Tsubasa, porque como os digo, Captain Tsubasa es una seriaza del copón, pero no me veo coleccionándola. Y por otro lado tenemos Blue Lock, una serie que la verdad es que, bueno, a día de hoy el estilo de animación del anime ha hecho de que pierda bastante el interés por ella. Sé que tiene una gran fanbase, sé que a lo mejor tiene ese componente de fútbol necesario, pero para mí es más como un survival game de fútbol que no el fútbol en sí. Yo prefiero historias que te expliquen cómo más funciona el deporte, que te explique la historia de que cómo el típico pringaillo de instituto se motiva por este deporte y cómo a través de él siente su pasión por el deporte. Y eso es precisamente lo que me ha traído a Aoshi de Yugo Kobayashi, que la verdad es que ha sido un manga que estoy disfrutando muchísimo. Me he leído los 11 primeros tomos de la colección y la verdad es que es simplemente sensacional. Es el manga de deporte de fútbol que estaba buscando durante tanto tiempo, y os voy a dar en este vídeo las claves de por qué deberíais empezar a leer esta historia de fútbol si no lo estáis haciendo ya o consumir su anime. O sea que dentro vídeo. Vale, gente, antes de comenzar
empezar con el vídeo, voy a recordaros que esta sección es más bien como unas primeras impresiones. No es una reseña tal y cual de la colección porque, como os he dicho, estoy en el volumen número 11 y todavía me queda un buen trecho para acabarla. O sea que aquí lo único que voy a hacer va a ser compartiros la historia básica de ella y luego os daré 5 tips de cosas que me han encantado de esa historia y por la cual os la recomendaría que empezarais a ver, o por supuesto compartiros mis primeras impresiones de lo que me ha gustado mucho de esta obra. O sea que vamos a seguir ese orden y vamos a empezar primero por la historia de este gran manga. Esta historia nos explica cómo Ashito Aoi es un chico de tercero de secundaria que vive en Ehime, una ciudad en la isla de Shikoku, bastante apartada de la capital de Tokio, donde el joven es un apasionado del fútbol y donde por supuesto en el equipo donde va se convierte automáticamente en el Pichichi. Sin embargo, nuestro protagonista tiene un gran defecto, que es el hecho de tener una mecha terriblemente corta, y a la mínima que lo provocan, pues por supuesto se ve enfrentado en un conflicto de 3 pares de narices. Sin embargo, la historia de nuestro protagonista cambia en el momento en el que conoce a Tatsuya Fukuda, un legendario jugador de fútbol reconvertido en entrenador, quien se propone conseguir crear el equipo definitivo para desafiar al mundo entero, desde equipos como el Barça o el Madrid, para por supuesto coronarse como los reyes del mundo del fútbol. Sin embargo, al analizar las capacidades de nuestro protagonista, pues por supuestísimo, Fukuda se da cuenta de que este no acaba de dar la talla para ningún puesto de su equipo, hasta que descubre una increíble habilidad de nuestro protagonista para quedarse con todos los jugadores del campo, y eso es lo que llama la atención para hacerle una prueba y decidir si este vale para entrar o no en su equipo. Esto implicará un gran cambio para la vida del joven, quien tendrá que abandonar toda la vida que conoció y por supuestísimo hacer que su familia conciba un gran esfuerzo para enviarlo a la capital de Tokio y participar por supuesto en las jornadas de selección de este equipo. ¿Conseguirá triunfar en su sueño de convertirse en un futbolista profesional? Pues es lo que veremos en esta historia. Bueno gente, pues ahí veis los plots principales de lo que me gusta a mí de un Spokon. Un chaval que a lo mejor es un matado en realidad porque juega en un equipo de tercera en una isla del copón de lejana y que no está muy cerca de las grandes centrales del fútbol, que tiene un potencial oculto ahí que a lo mejor alguien se fija en él y es lo que lo quiere sacar a la luz, y evidentemente fundamentado todo con las bases del fútbol que se nos van a ir explicando poquito a poco en esta trama. La verdad es que esta obra sinceramente apuesta por eso, por pulir un diamante, y no es como a lo mejor otras que a lo mejor ya tienen estos personajes protagonistas un talento de la leche y por supuesto aquí solo lo quieren explotar más. No, aquí vamos a ver la historia de cómo un chaval que por supuesto estaba en lo más recóndito del mundo se va a convertir en leyenda. Pero para eso evidentemente faltan muchos tomos por delante. Os recuerdo que voy por el número 11 de la colección y por supuestísimo con estos 11 tomos ya me podía hacer una idea de los tips principales que por supuesto me han encantado de esta obra, y es lo que voy a compartir con vosotros ahora mismo. Ante todo, el primer punto que me gustaría recalcar de esta reseña es por supuestísimo rescatar que Ashito está muy lejos de ser un jugador profesional de la leche. Efectivamente, tal y como os he dicho, Ashito juega en una liga muy baja, en un sitio muy recóndito, y por supuesto es natural que sea el Pichichi porque normalmente, pues claro, ahí cualquier jugador con un mínimo de talento destaca. Pero eso no son las cualidades que por supuesto llaman a Fukuda para que se una a su equipo, sino que esa percepción del campo es lo que por supuesto le llamará la atención. Y especialmente cuando nuestro protagonista, a medida que vaya avanzando la historia, se da cuenta de que no conocen muchos de los conceptos básicos del fútbol, y eso es lo que poquito a poco la serie nos va a ir introduciendo para explicar por qué este protagonista hace esas jugadas que hace, por qué directamente se comporta como se comporta en el terreno de juego, y creo que es una fascinante manera de demostrarnos cómo se juega al fútbol de verdad, paso a paso, pero sin ser tan aburrido como por ejemplo otros mangas donde a lo mejor explican el deporte como si fuera una guía oficial de ese deporte. Pero no solo penséis que por supuesto este manga va únicamente de explicarnos cómo funciona el deporte en sí, sino que también hace algo muy interesante, que es el siguiente tip que quería destacar, que es explicar cómo se forma un talento juvenil y por supuesto haciendo y remarcando muy específicamente la inversión que requiere.
etc. Es decir, aquí en este manga se preocupan por explicarte lo que cuesta, por supuesto, que un chaval que se ha criado en la Quinta Pino vaya a Tokio, esté en la residencia deportiva, tenga los gastos para la equipación, tenga los gastos, por supuesto, para mantenerse en la residencia, la comida, etc, etc, etc. Todo esto se va esquematizando, pero también otras features importantes, como por ejemplo, tener en cuenta de que estos deportes tienen que tener patrocinadores detrás, tienen que tener, por supuesto, una cantera de gente que va a subir de una división a otra, y todo esto se va desmenuzando muy bien en este manga y te lo van explicando poquito a poco a través de un chaval que no sabía nada de esto y que, por supuesto, cuando se encuentra con este choque de realidad es cuando afloran los sentimientos de un protagonista que, por supuestísimo, tiene que crecer muchísimo en este manga. Pero algo que por supuesto también me ha flipado muchísimo de esta obra es que, vale, está muy bien que nos introduzcan al fútbol, que nos expliquen cómo se forma una joven promesa de este, pero ¿qué pasa con el mundo del fútbol en general? Pues me complace en deciros de que este es uno de esos primeros mangas que hacen referencias realistas al mundo del fútbol. No solo porque cite equipos tan importantes como el Barça, el Madrid, el Manchester, el Liverpool, etc, etc, sino también por hablar de grandes figuras del mundo deportivo con sus nombres de verdad. No con, por supuesto, referencias o nombres cambiados como a lo Ribaulo, Johan Cruyff, Rifi o yo que sé, como quieras llamarlo, para no decir sus nombres reales. No, aquí se dicen los nombres reales y aquí, por supuesto, tengo que felicitar a Norma Editorial por no solo respetar estos nombres, sino que también dar un pequeño contexto en notas de traducción para explicar quiénes eran estas figuras del mundo del fútbol. Y la verdad es que lo considero fantástico para aquellos que no sepamos tanto de fútbol, incluyéndome a mí, por supuesto, conozcan a grandes figuras de este deporte y se interesen por ellas. Y para mí, sinceramente, es lo que le da ese valor pedagógico a esta obra y por lo que actual me ha fascinado tanto por el hecho de, uno, ser realistas con el mundo del fútbol en general y dos, instruirte en estas grandes personas que marcaron la historia del fútbol. Y la verdad, gente, es que uno de los puntos interesantes que podría destacar de esta obra son sus personajes, porque evidentemente hay una gran variedad de personajes súper chulos y que la verdad es que me encanta muchísimo cómo todos ellos convergen en el terreno de juego, pero yo sinceramente quería romper una lanza a favor de algo que esta obra ha revolucionado muy bien y que sinceramente me ha fascinado muchísimo, que son los personajes femeninos que aparecen en este manga. Y es que tristemente, y aunque suena un poquitillo topicazo, normalmente los personajes femeninos en los Spokons, pues aunque tengan grandes dosis de carisma y por supuesto también de momentos bastante épicos, normalmente suelen ser relegados a simples animadoras o a lo mejor a las managers del equipo, pudiendo dar mucho más de sí en según qué deportes. Pero afortunadamente os puedo decir de que este manga para mí ha roto una baza muy importante para los personajes femeninos, aunque nuevamente, y como por desgracia suele pasar, sean escasos. En este caso en concreto me voy a centrar simplemente en tres para que veáis qué alucinantes son. Por un lado tenemos a Noriko Aoi, la que es por supuesto la madre de nuestro protagonista, quien es no solo una madre soltera, sino que encima también tiene que llevar un Bal Sora con la ayuda de su hijo más mayor, pero también es una que piensa, por supuesto, en el futuro de su hijo, en que sabe que perfectamente cómo le apasiona el mundo del fútbol y que está ahorrando y dejándose las cejas para que, por supuesto, nuestro protagonista sea el jugador profesional que quiere ser el día de mañana y que, por supuesto, haga este sacrificio económico para apostar por su hijo. Sinceramente, un personaje de bandera y uno de esos personajes que para mí hacen que esta serie tenga sentido, que demuestren de que nuestro protagonista tiene un sueño que cumplir y que su madre le apoya al 100%. Pero evidentemente ahí no acaban los personajes femeninos alucinantes, porque por supuesto también tenemos a Hana Ichiyo, que para mí sin duda alguna, pues bueno, es el principal coach del equipo, es la principal fuente de inspiración del protagonista, es su fan número uno, es el típico estereotipo a lo mejor llevado del manga de deporte, pues por supuesto ahí lo tienes en Hana, pero no, Hana es un personaje que va mucho más allá de simple apoyar a nuestro protagonista, ya que Hana, su mayor aspiración es convertirse en médico deportivo y por supuestísimo este le hace a nuestro protagonista crearle una dieta especial, interesarse por su nutrición, interesarse por su manera de jugar, por su manera de hacer
todo lo que esté en su mano para que su salud sea perfecta dentro del terreno de juego y demostrar que tiene muchas más ambiciones cuando, por supuesto, acabe sus estudios de medicina. De verdad, Hana me pareció un personaje con unas ambiciones flipantes, al igual que Henry Kaido, quien por supuesto es digamos que es la hija del patrocinador del equipo al que va nuestro protagonista, el Epsilon, y por supuestísimo podías pensar, ¡buah! Esta es la típica niña rica que no va a hacer nada durante la serie y que simplemente se va a mostrar de forma súper altiva y súper esto, pero no, gente. ¿Os sorprendería si os dijera que esta chica, su mayor aspiración en la vida es ser la entrenadora de su propio equipo de fútbol? Porque le apasiona el fútbol, porque se emociona con el fútbol y que por supuesto tiene la necesidad de crearlo. Pero ella misma es consciente y le da prácticamente igual que su equipo acabe siendo un equipo de tercera división. Le da igual, a ella lo que le motiva es por supuesto convertirse en entrenadora el día de mañana y crear su propia manera de jugar al fútbol. Y que haya chavales que por supuesto la sigan y se convierta por supuesto en esa figura que tanto admira. Bueno, gente, como siento que me he eternizado una barbaridad en el punto anterior, voy a ser breve con el siguiente porque francamente no tengo mucho que destacar, y es el hecho de que su anime es espectacular. Aoshi me parece una maravilla en el terreno del anime y la verdad es que está muy bien adaptado, y para 2026 vamos a tener una segunda temporada del anime porque por supuesto hay muchos tomos que adaptar de este manga de fútbol y la verdad es que me encantaría que le deis una oportunidad. La animación es increíble, el cómo se desarrollan los protagonistas es calcado al manga y hay detalles que a lo mejor hacen escenas que en el manga son muy emotivas aquí a acrecentarse aún más y vivir esa fiereza en el campo de fútbol que por supuesto el anime te da. La verdad es que sinceramente solo por el anime ya podía ser el reclamo perfecto para que os adentréis en el manga, porque créeme, el manga tiene también mucho que aportar, que a lo mejor el anime no aporta tanto como suele pasar, pero bueno, no puedo decir de que sea una mala adaptación de esta pedazo de historia. Así que en definitiva, gente, ¿puedo responder a la pregunta de Aoshi es el mejor manga del mundo que se ha hecho respecto a fútbol? Sí y no, porque por un lado sí que siento de que es la historia que más nos habla técnicamente de cómo funciona el fútbol, de cómo un chico de la nada se convierte en un jugador profesional y de todo el camino físico y emocional que tiene que pasar hasta llegar a ese punto, o directamente si un futbolista vale o no vale, porque también es algo que se explora mucho en este manga y que también me ha fascinado muchísimo, la verdad. Sin duda alguna podría deciros que en ese punto podría decir que sí, pero puedo entender también la gente que por supuesto tenga otros mangas de fútbol también en su corazón y en su memoria y por supuestísimo a lo mejor consideren esta historia como algo más floja para ellos. Pero para mí sin duda alguna es un manga que cumplía con lo que yo quería. Que me explicaran perfectamente bases del fútbol, que apostara por personajes tan únicos y sensacionales como estos, y que por supuesto también me demostraran de cómo un chaval que por supuesto era un no nadie, conseguía entender los fundamentos del fútbol y por supuesto convertirse en lo que está destinado a convertirse. Eso es para mí lo que me emociona, porque verdaderamente cuando un personaje nace con un talento especial, pues ya te lo miras como, bueno, pues a ver, tiene talento, pues ya está, pues claro que va a ganar los partidos, claro que va a ganar esto. Y aquí verdaderamente en esta serie se nota el sabor de la derrota, se nota que nuestro protagonista tiene que crecer aún más para llegar a conquistar sus sueños. Y por supuesto eso es lo que me ha encantado de momento de este pedazo de manga de fútbol que os recomiendo que sigáis. O sea, de que sinceramente dale una caladita a este Aoshi, la verdad a mí me ha gustado mucho y la verdad sinceramente creo que es un manga de deporte que merece ser más reivindicado en los tops de anime y de manga. Así que poco más, gente, evidentemente esto solo son mis primeras impresiones, recordarlo, porque más a futuro, si la obra me acaba encantando, pues por supuesto le voy a cargar por un vídeo de por qué deberías leer, donde ahí sí que voy a analizar paso por paso todo lo grande que tiene esta serie y por supuesto que también tendrá su anime, porque solo he hecho una pizquilla de lo que es la adaptación anime y sinceramente siento de que este anime va a dar para mucho también, o sea, de que os invito a que por supuesto participemos un poquitillo en conocer más a Aoshi y por supuesto no solo por parte de que lo leáis, sino que también por parte de que me demostréis si esta serie merece la pena o no, haciendo los básicos tópicos, que es por supuesto dejándome un buen like, compartiendo este vídeo con amigos, familiares, conocidos, que sepas que les mola el mundo del fútbol, pero mejor
no habían escuchado hablar de este manga, o a lo mejor soy yo el único que no había escuchado hablar de este manga tanto y por supuesto ahora ha sido todo un descubrimiento descubrirlo. O sea, de que yo creo que si les mola el mundo del fútbol, este manga los va a enganchar. Y claro, también me gustaría que completaras la sección de comentarios comentándome qué opinas de este manga. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Piensas que hay mangas de fútbol mejor que él? Déjamelo en los comentarios porque lo quiero saber más que nunca. Y ya que estás en la sección de comentarios, sube para arriba un poquitillo, le das al botón de suscribir y a la campanita porque eso me ayuda y me motiva un montón a sacar vídeos como este a lo largo de este año. Y la verdad es que este año va a venir con alguna cosilla y alguna sorpresa que estoy deseando compartir con vosotros. O sea que aquí hagamos el vídeo recordándoos lo típico de siempre. Que mi nombre es Frankie Fantes, que estáis en Otaku Gen y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.